¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando este orden del día con Daniela Romero y es un buen momento en esta mañana de viernes para ir mirando todo lo que pasó el miércoles en Diputados, lo que pasó el jueves en la Cámara de Senadores, lo que va a venir en un clima donde además está cada vez más cerca de todo lo que tiene que ver elecciones. Recordamos, a fin de mes, elecciones en la provincia de Corrientes. Ahí había habido un principio de acuerdo del gobierno nacional con el gobernador. Después se desarmó, hoy van separados. Y las elecciones del próximo 7 de septiembre, donde están apareciendo encuestas cada 10 minutos. Pero básicamente un montón de temas en lo que pasó en Diputados y lo que pasó en el Senado. Por lo que me estuvieron contando, en el gobierno, en el oficialismo, consideran que fue un miércoles difícil, pero donde lo único que pudo la oposición fue rechazar el veto presidencial al tema de la emergencia en discapacidad, y el gobierno pudo preservar otros proyectos que eran muy caros, básicamente los que tienen que ver con jubilaciones. Así hasta donde hablé yo, no había disconformidad por el resultado. Es más, dicen que la derrota en discapacidad era como un tema previsible. Pero está todo eso, el detalle, lo que ha pasado en bloques que antes votaban cerca del gobierno, ahora hay varios disidentes en el PRO, en el radicalismo, y todo lo que pasó en el Senado. Ella es Daniela Romero. ¿Cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Muy buenos días, Pato. Va a ser un desafío pasar por todo lo que sucedió durante las últimas 48 horas acá en el Congreso de la Nación, pero eso es lo que vamos a hacer, si te parece, porque claramente dejó muchas definiciones, no solamente en términos parlamentarios, porque no es una cuestión solamente de qué proyecto se aprobó y qué proyecto no se aprobó, qué vetos se brindaron, qué vetos no se brindaron, sino también cómo quedó el esquema de alianzas de cara a las elecciones, Sí, claro. ¿no? Claramente ese es el mensaje principal que deja estas jornadas tan intensas, que bueno, la del Senado que fue ayer, la verdad es que se improvisó el miércoles a la tarde-noche cuando seguía sesionando la Cámara de Diputados por los vetos presidenciales. También mucha repercusión por el uso horario y el cambio del uso horario. Sí. Que igualmente debe pasar todavía por el Senado. Recordemos que solamente se aprobó en Diputados. Pero mientras pasaba todo eso, bueno, en el Senado se acordó ir a esta sesión que transcurrió ayer jueves a partir de las 11 de la mañana. Un acuerdo entre todos los bloques, Pato, porque fue realmente, no hubo especulaciones con el quórum, la típica de quién se sentó, quién no se sentó. La verdad es que se sentaron todos, inclusive los libertarios, porque había un consenso generalizado de, bueno, avancemos con esto ahora y que sea esta semana más bien negra para el gobierno, porque bueno, se sabía que... Se suma lo de diputados, a lo de diputados. Claro, que subirse a la vorágine, se sabía que en el Senado no había chance de que el gobierno consiga ninguna victoria, no hubo ahí un intento de quemar ninguna bala. Sí, en diputados consiguió lo que ven como una especie de empate, Claro, ¿no? sí. Porque claramente, bueno, sí, no pudieron blindar el veto de discapacidad, lo cual es histórico, ¿no? O sea, es la primera vez que el presidente Javier Milei no le blindan un veto. Pero el triunfo por jubilaciones claramente es muchísimo mayor en términos fiscales. Yo creo que lo de discapacidad es más un problema para el gobierno, no tanto en términos fiscales, sino en... Políticos. En términos Imágenes. políticos, sí, porque coincido. justo en este momento todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud es un tema que está en el ojo de la tormenta, y por supuesto que cualquier intento de judicializar esta eventual sanción, porque todavía debe pasar por el Senado, puede también ser un problema, Pato. Y te digo una cosa, voy enseguida a los títulos, pero no me acuerdo qué presidente, me parece que era un presidente brasileño que decía, sí, creo que era Fernando Henrique Cardoso, que decía que gobernar es explicar. Y yo creo que es fundamental. Y yo te digo una cosa, la explicación más coherente de que el gobierno podría tener alguna razonabilidad en el veto de la emergencia en discapacidad, la dio en la explicación que formuló ella de por qué votó como votó María Eugenia Vidal. Sí, coincido. Ahora, ¿viste? Coincido. Ella dice, vos podés estar de acuerdo o no con Vidal, pero ella dice, mira, la ley tiene dos partes. Una, yo considero que hay un exceso de pensiones otorgadas, no hay ninguna correlación, dice, hasta el año 2003 había cierta cantidad y ahora se multiplicó por 10, eso no tiene sentido. Pero digo, ahí no hubo un trabajo eficiente del gobierno. Si vos tenés
400.000 pensiones mal dadas, deberías tener un muestreo. Y después dice, hay otra cuestión que está claramente separada, que es lo que cobran los prestadores que no tienen una mejora en sus haberes desde hace un año y pico. Son dos temas muy diferentes que no se explicaron. Los explicó Vidal. No se explicaron Nada. y tampoco hubo un gesto Se de meten parte... en la misma bolsa y encima sin datos. Sí, también Claro. no hubo un gesto de parte del Ejecutivo concreto, ¿no? Porque Claro. ese tuit del vocero Si presidencial se que plasmaba en transcurrió... otra cosa. Eso también se lo dice María Eugenia Vidal. Esto Sí. no se arregla con una ley, se puede arreglar con una resolución del Ejecutivo mejorando lo que cobran los prestadores. Exactamente. Esa mejora se puede llegar a esperar, sigue vigente. Claro, se puede llegar a esperar pero a vos te para... dijeron que podía llegar hace rato, porque vos lo dijiste. Es que, a ver, Pato, Sí. lo decían todos los libertarios, estaban esperando Claro. que eso suceda. No se Dame habló algo. solamente en términos del veto, se armó antes de que se apruebe la ley, Claro. se estaba armando esta contrapropuesta del Ejecutivo, pero la verdad es que hay, de hecho, bueno, te lo iba a comentar en las placas, pero te lo digo ahora, hubo una especie de descontento de parte de algunos libertarios con respecto a lo que fue, Claro. cómo se manejó el tema de discapacidad, porque lo estaban pidiendo todos. Tanta inflexibilidad, si ve los resultados, bueno, no son los mejores. Era fácil de evitar. Señora, un segundo, estamos con Daniela Romero, esto es Orden del Día, 11 de la mañana con 8 minutos, vamos a tener un montón de material con el resumen de lo que pasó de este lado y del otro de Pasos Perdidos. Ahora títulos, por favor. Ahí estamos, la emergencia sanitaria en el Garraham ya es ley. La sanción superó los 2/3 en el recinto de la Cámara Alta. Se aprobó la ley de financiamiento universitario. La votación fue 58 votos a favor, 10 en contra, 3 abstenciones en la Cámara Alta. Bicameral del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Congreso avanza en la elección del nuevo titular. Bueno, 11 de la mañana, 10 minutos. Ha trabajado más que otras semanas, Romero, me parece bien, porque total es muy joven, así que está bien que trabaje. Estaba leyendo ayer, estaba viendo algunos tuits tuyos y también en el diario, Romero. Así que bueno, a ver, empezamos con lo más importante. Primera placa, Romero Cuente. A ver. Es lo más importante, ¿Viste? pero Sí. por lejos. Sí. Vamos a hablar primero del rechazo a los decretos delegados de Sturzenegger, Claro. ¿no? Los decretos que... Y lo que viene en materia de manejo institucional. Sí, porque bueno, hoy vimos que hubo un traslado de la planta permanente del INTA, De había 300 decreto. despidos que comunicó Caputo. Eso transcurre legalmente, ¿no? Porque claramente algo que se abre mucho esta discusión de si se rechazan los decretos en el Congreso, Sí. ¿qué pasa con lo que se avanzó hasta ahora? Bueno, una senadora muy experimentada, a la cual consultamos, opositora, explicaba que a diferencia de lo que dicen algunos constitucionalistas cuestionables, si me preguntas a mí, es que en realidad es distinto el tema del rechazo del decreto a la nulidad del decreto. Entonces, ¡Upa! al ¡Qué no cuestión declarar... semántica! ¿Me querés complicar el viernes a la mañana? A Es ver. importante para entender cuáles son las consecuencias. Un poco ya el Ejecutivo lo había anticipado cuando se rechazaron primero en diputados. Con el rechazo ahora del Senado esto queda definitivo. No hay vuelta atrás. El presidente no puede, entre comillas, vetar esta decisión del Congreso. No hay tampoco facultades delegadas, ya se vencieron, por lo tanto no podrían rehacer todo este trabajo. No hay vuelta atrás. Entonces un poco ya se venían anticipando con qué podía llegar a pasar. El Congreso, al no declararlo nulo, los decretos, no se tiene que volver para atrás, no es retroactivo. Por ende, es cierto, O sea que el todos que los estuvo cambios, despedido ya está despedido. No tiene, claro, ahora, para. A ver, sí, porque dale. ¿Qué pasa si después, el día de mañana, se presentan algunas denuncias en la justicia? Claro, ni te Ahí cuento. ya es distinto, porque si mañana van los gremios a la justicia o empiezan a hacer algún tipo de reclamo en las calles, a ver, hay una cuestión acá que va a ser difícil de contener después en términos judiciales. Esto
es algo a futuro, hay que ver cómo se termina manejando. Pero Totalmente. legalmente, si vamos a hablar de cuál es el efecto directo del rechazo del Congreso, es que esto deja de estar vigente, pero no quiere decir que sea retroactivo. Pero vos sabés que lo que contás es muy apropiado porque esto lo contaba hoy un colega que maneja muy buena información agropecuaria, que tiene un sitio de información agropecuaria y que por lo tanto él conoce toda la interna del INTA, porque el INTA está conformado por productores agropecuarios, por gente del Estado. Bueno, y entonces él viene siguiendo el tema INTA hace mucho tiempo y contó lo que le narró alguien que estaba con un pie afuera, que anoche estuvo celebrando la derogación de los decretos de Sturzenegger, pero que llegó a la casa y se encontró con el telegrama de despido de Caputo. Ese es el intríngulis, ¿no? Porque la verdad, él creía que cuando se derogó lo de Sturzenegger, él se quedaba adentro. Claro. Y llegó a su casa y se encontró con el telegrama. Claro. Por eso digo, es muy justo lo que contás y yo creo, como decís vos, que esto factiblemente puede terminar en la justicia laboral, efectivamente. Sí, es muy probable que sí. Es muy engorroso y acá como el tema que de tiene gestión. el poder de daño es la justicia Claro, realmente. Y esto claro. esto te lo anticipaban ya desde el Ministerio de Desregulación, que fue el ministerio a cargo de llevar a cabo todo este trabajo vía facultades delegadas. Es mucho más, por ejemplo, vamos a hablar de vialidad. Sí, hablamos claro. de INTA, hablamos de Marina Mercante. Son decretos. Marina Mercante fue un DN1, un decreto delegado, cabe destacarlo, ¿no? Son decretos que ya habían sido llevados a la justicia y estaban frenados. Por ende, me habían anticipado. Exactamente. En realidad, en estos casos, en INTA, en vialidad y en Marina Mercante, es muy difícil haber avanzado en algo concreto, porque al toque ya fue frenado por la justicia y eso tiene muchísimo más poder de daño. Ahora, hay que ver cómo se desenvuelve esto después del rechazo del Congreso. Y hay ¿no? otra cuestión, Romero, y después vas a la segunda placa. Sí. Pero una cuestión muy importante que era tema de debate ayer y que además tendrán que pulsar, me parece, todos los consultores de acá a la elección de septiembre y después la de octubre. Porque la pregunta es, a lo mejor no es blanco-negro, a lo mejor tenés 60 y 40 o 70-30, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sociedad, que es una sociedad muy atomizada? Tenés gente de 20, de 18, de 70, gente que vota a favor de Milei, en contra de Milei. Pero digo, mayoritariamente, ¿cómo queda el gobierno con esto? ¿Queda como una víctima de la casta y de la dirigencia? ¿O queda como un gobierno que se puso las anteojeras y arremete y choca contra quien sea? La verdad que no sé si el gobierno queda como víctima y eso le paga electoralmente, o le dicen, bueno, mirá, te están poniendo muchos frenos, fíjate cómo haces. La verdad que yo no sé, ¿eh? El gobierno confía, por lo que me dicen a mí, el gobierno confía en que esto es otro modelo. Un principio de revelación, digamos. Y Milei contra la casta, una casta ampliada, que no es solo la del kirchnerismo. Sí, y que está reconfigurada, ¿no? Esa Totalmente, casta. Y ahora vamos a hablar de eso, lo voy a dejar para el final. Porque, bueno, dejó muchas sorpresas, ¿no? Algunos ex aliados que volvieron, algunos que eran aliados y se pasaron para el otro lado, bueno, cartas abiertas en Twitter, tenemos de todo. El tema de los rechazos de decreto delegados, cabe, bueno, mencionar por último cuáles son, ¿no? Estamos hablando de los que transforman a organismos del Ministerio de Economía, estamos hablando también de la Secretaría de Transporte, estamos hablando también de organismos que fueron transformados en el marco de esta reforma del Estado de parte de la Secretaría de Cultura, el Banco Nacional de Datos Genéticos también, y bueno, este DNU que desregulaba la Marina Mercante y que dentro de ello estaba frenado en la justicia el tema de que se le limitaba el derecho a huelga, ¿no? Estos son un poco el contenido de estos decretos. Parte del debate también implicó criticar que algunos de estos organismos habían sido apartados de la ley bases a propósito porque el Congreso no estaba de acuerdo con intervenirlos, y también el hecho de que con un decreto se modificaban muchos organismos juntos. Sí. De hecho, bueno, Eduardo Vichy, senador de la UCR, que supo ser aliado en su momento del gobierno, por supuesto, claro. dijo que directamente esta no era una medida inteligente de parte del gobierno. O sea, hubo también rechazo, no solamente por el contenido, sino por cómo se llevaron a cabo estos decretos. Pero bueno, ahora queda la puerta de la incertidumbre sobre qué va a pasar en la justicia, con todos los reclamos que ya venían habiendo. La justicia va a tratar de escaparse en la mayoría de los casos, me parece. Mira,
Pero bueno. Depende de qué Sí, juzgado, depende de qué totalmente, fuero. totalmente. El fuero laboral El tema laboral es más militante, Sí. pero el resto te van a decir, che, rómpanse los cuernos ustedes, pero sí, yo coincido Es una con el incertidumbre tema laboral. porque, bueno, esto ataca no solamente una cuestión de desregulación de leyes no No. vigentes, sino de cómo se estructura el Estado, ¿no? Bueno, perdóname, me contabas el ejemplo de Vichy y me decías que había como una modificación en el esquema de alianzas. Vamos a dos temas muy sensibles que son el Garrahan y universidad. Ahí Sí. también hay, lo que era antes el histórico kirchnerismo suma aliados, por ejemplo. Sí, por supuesto. A ver, dale. Sí, por supuesto que sí. Dale, a ver. Noticia ayer, pues, un poco lo mencionadas en los títulos, se sancionaron 2 leyes que habían sido aprobadas primero en la Cámara de Diputados y ayer consiguieron la aprobación en el Senado, que tienen que ver con la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia pediátrica para aumentar los salarios al Hospital Garrahan. También nos llevamos y quedó medio como que quedó relegado, ¿no? La sanción del proyecto de la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional. Sí, Eso se llegó a sancionar en la Cámara de Diputados. Mucho no hablamos de eso. Pero es que yo hablé, pero lo que pasa, vos no estabas ayer, yo hablaba con Caro No, yo no Ramos. estaba con vos. Ah, con Caro Ramos, pero hay gobernadores, viste, que cobraron 2 veces, porque los misioneros, por ejemplo, los ATN les convienen, pero después también quedaron con el gobierno bien, porque prestaron sus diputados para salvar al Ejecutivo del tema jubilaciones. Sí, ¿Se entiende? Sí, Digo, bueno, una de cal y una de arena así funciona, ¿no? Sí, pero en este caso ellos cobraron las dos, porque los ATN los benefician a los gobernadores y no se pelearon con el gobierno por el tema jubilaciones. Sí. Fue una negociación muy positiva para los gobernadores el tema de los ATN. Sí, y puede llegar a ser más positiva aún si vamos a hablar de cómo puede ser la negociación de cara a cuando lleguen los vetos, ¿no? Porque todas estas 3 leyes que vemos sancionadas hoy muy probablemente terminen en un veto presidencial, porque así ya también lo habían anticipado de parte del gobierno, ¿no? ¿Cuándo van a llegar estos vetos? Bueno, depende en realidad del fino, si vamos a hablar técnicamente, de cuándo se le remitan la Los tienen que notificación. enviar diputados a Claro, primero en realidad Senado. creo que tiene que volver, Sí. o sea, ATN tiene que ir al Senado, Garrahan Universidades tiene que ir a diputados, tienen que computarse las firmas de los presidentes de las cámaras, eso después se remite al Ejecutivo y a partir de ahí empiezan a correr los 10 días Si hábiles fuese un que tiene. proyecto, claro, si fuese un proyecto afín al Ejecutivo, vuela, y si no, va un poquito más despacio. Y exactamente, sí, así Pero un bueno, poco es la funciona, vida, pero es la todo vida. indica que esto va a llegar después del 7 de septiembre, ¿no? Siempre se calculan que son más o menos 2 semanas después del domingo 7 de septiembre, porque es importante, porque ahí es la fecha de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y ya vamos a ver un Congreso reconfigurado también en ese sentido, ¿no? No solamente por las elecciones, sino también porque se va a presentar el presupuesto 2026 el 15 de septiembre, Perdóname, ¿no? 10 segundos. Me tocó hablar con alguien muy cercano al quisilofismo. Y yo no sé si porque son prudentes y estaría bien, pero vos no ves ninguna euforia para el 7 de septiembre. Te dicen que está todo muy palo y palo. Bueno, déjame abrir una incógnita. Por eso dice, dice, en la primera podemos perder, acá podemos perder. Salvo que tampoco ganamos por 15 puntos en la tercera. Los vi, a lo mejor es una estrategia, decir, che, no vendamos Eso te iba optimismo. un poco decir. Puede ser, de parte pero del gobierno los vi también, muy cautos. No, de parte del gobierno también. En la provincia de Buenos claro. Aires, a nivel local, son muy cautos. Creen que para las nacionales pueden sacar hasta cerca de 45 puntos. Pero que en las provinciales no. Y es muy raro. Puede ser una sección por sección es muy raro. Puede ser una estrategia para dar ese batacazo, Es que tampoco saben dónde están parados ninguno específicamente. La verdad. Porque en serio, tienen la segunda y tienen la cuarta, te aparece los Pasaglia en la segunda, aparecen en la cuarta lo que es la tercera fuerza, que dividen por tercios y no están muy seguros en ningún lado. Sí. Pero bueno, dentro de lo que es el gobierno, que es de lo que más te puedo hablar yo, hay miradas distintas, ¿no? Porque dentro de Casa Rosada... Ninguna euforia. Sí, en Casa Rosada son muy pesimistas no sé si muy pesimistas, pero son bastante más pesimistas con la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esto va a ser clave porque aparte de, como te decía, viene el presupuesto 2026 y ahí el tema de los ATN, porque recordemos que el gobierno hizo una contrapropuesta que es básicamente, sí está bien, te los redistribuyo, pero a fin del año fiscal. Temazo el que vos planteás, presupuesto. Porque, a ver, yo ya he perdido capacidad de asombro, pero Romero, parece como imposible que el gobierno pueda sostener otro año sin presupuesto.
El tema es que, a ver, el gobierno va a querer que su presupuesto sea sancionado. Totalmente. Y eso es claro. Claro. No hay ninguna trampa Claro. acá. Lo mismo pasó No, el no, año pasado. claro. Entonces, Bueno, en realidad depende del Congreso de hasta qué punto quiere o cree que puede llegar a Totalmente. tirar ¿Te un poco acordás? del cordón. Es preferible, decían el año pasado los gobernadores, tengamos algo, te decían, ¿no? Bueno, depende de qué gobernadores. Bueno, sí, pero Porque está los bien. gobernadores Sí. fueron los que insistieron con Sí. esos famosos 4 o 5 pedidos, Sí, que pero- fue lo que terminó de bajar la persiana, ¿no? Hay que Sí. ver ahora cómo funciona, porque Pero- bueno, teniendo el tema de los ATN, pues esa puede ser una carta de negociación muy fuerte. El gobierno va a también querer blindar la famosa Sí. regla fiscal que también la había propuesto el año pasado y que formó parte también de esta cadena nacional, famosa cadena Sí. nacional, donde el gobierno Bueno. criticó tanto los proyectos que quieren de alguna forma romper con ese equilibrio fiscal, ¿no? Así que el tema de los ATN, yo creo que, y el tema del financiamiento universitario también, ¿no? Y Pero sí. yo creo que todo puede llegar a ser, puede estar dentro de la Y negociación por el cubrirlo va a presupuesto. ser interesantísimo. Sí. Estar del lado del gobierno, del lado de la oposición, es mucho más arduo. Bueno, Bueno, ¿cuál fue la victoria del gobierno? Y yo creo que a esto sí lo festejaron. Y más que festejaron, creo que habrán respirado. blindar jubilaciones. Se sacaron una mochila de encima gigante, que es blindar, vamos a la siguiente placa, Sí. el veto a las jubilaciones por segunda vez, ¿no? Porque ya habían Totalmente. blindado el veto de jubilaciones el año pasado. Esto fue gracias a los gobernadores. Esto fue, yo te diría, Pato, de casualidad. O sea, realmente no había, estaban hasta último Y faltaba- momento. Viste que hay una pelea académica si le faltaron 2 o 6 votos. Sí, bueno. Pero bueno, nada. No creo que Claro. nadie estaba con el conteo. Yo creo que habrán puesto todas las balas en jubilaciones, sabiendo Sí. también, como bien dijiste vos, que discapacidad ya siempre la dieron por perdida. Acá encontraste a gestos de Claudio Vidal, de Carlos Rovira, de los misioneros. Por supuesto que la fidelidad de Cornejo. Vidal, Santa Cruz, claro, sí. Sí. Sí, Acá ahí está. encontraste de Bueno, todo. los dos mendocinos clave. Los mendocinos Verasay- fueron clave. Verasay y, También Rogelio efectivamente. Frigerio fue clave. Morchio. Todo lo que fue con Morchi fue, pero hasta en discapacidad. O sea, no hubo una... Bueno, son los gobernadores que hicieron alianza con el gobierno para las elecciones de octubre, ¿no? Vidal Entonces no tampoco, sorprende ¿no? tanto. Vidal en jubilaciones Vidal no me en acuerdo. jubilaciones se abstuvo. Claro, que también es un alivio. Y también es un alivio. Fue Es medio vaso pero bueno, de agua, no te alivio la vida, pero el tema sí. acá con el PRO, mal que mal, siempre termina de alguna forma defendiendo el tema fiscal, ¿no? O Sí, intenta plegarse en ese pero en sentido. discapacidad hubo una lista larga En de discapacidad, gente. sí, Sí, sí. por eso. Pero bueno, esta victoria del gobierno fue muy importante porque calculaba que creo que era 1,65 puntos del PBI, lo que Sí. pensaban que implicaba todo el proyecto. Hubo Y lo muchas que viene críticas, para el año que viene. Sí, hubo muchas críticas dentro de la oposición esta interna de tendríamos que haber sacado el punto de las cajas previsionales porque eso era lo peor de todo. Esta idea de abrir la votación en el Y recinto. perdóname, te pregunto, porque me dijo alguien, me dice, che, pero si le hubiesen hecho caso a De Loredo, a lo mejor se aprobaba para los jubilados el tema de la mejora en el bono. ¿Va a haber sido posible eso? No, mira, te Pero digo la verdad. Me contaron eso y dije, Yo la verdad tengo- que no sé. yo tengo Era este- cuando De Loredo, 2 segundos, era cuando De Loredo planteaba dividir las votaciones, Sí, que sí. perdió. Con Por eso. Juan Manuel López también. Exactamente. Juan Manuel López, o sea, la coalición cívica ¿Viste? y la Unión Cívica Radical. Eso le hubiese beneficiado completamente al oficialismo. Para sí. mí, de hecho, creo que entiendo que fue algo pensado y hablado con el oficialismo. Por eso es que también Encuentro Federal directamente dijo, esto... Vas a abrir la votación, no Sí. teníamos los votos, digamos, de Sí. cada artículo, entonces iba a ser una masacre del proyecto, era mucho más fácil directamente ir a la votación general. Espera, a ¿no? ver, mi jefa de bloque creo que me pide corte. Belén, ¿corte querés ahora? ¿Sí? Bueno, estamos. Romero, me queda la placa número 5 todavía con el tema juez, por ejemplo. ¿Qué pasa con juez? Que juez, votó en contra. Paltroni, Carolina Claro. Lozada. Lozada, sí, Lozada quiero ver cómo es la relación con Puyaro también, que ya Y un nuevo andaba bloque, muy mal. un nuevo bloque, entre comillas, libertario, ¿no? Sí, el de coherencia. El de acá, coherencia, sí. Son sí. 4, ¿no? Son 4. Vamos a la pausa, estamos con Daniela Romero. Esto es Orden del Día, ya venimos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, muy bien, exactamente las 11 de la mañana con 32 minutos tengo un tema pendiente de Daniela Romero, lo tengo enseguida el señor Gonzalo Solabarrieta y estamos viendo si nos comunicamos con un diputado de Democracia para Siempre, con el diputado Aguirre, hombre de Corrientes. Recordamos que en 10 días hay elecciones, unas elecciones muy importantes, por lo que tiene que ver con el clima previo que se va a instalar, va a ser una semana antes de la elección en la provincia de Buenos Aires, y por todo el proceso que se dio cuando se suponía que iba a haber un acuerdo del oficialismo nacional con el oficialismo correntino. Eso después terminó sin coincidencias, y hay un candidato libertario, otro candidato radical en sociedad con un peronista, así que nada, veremos. Mientras tanto, lo esperamos a Aguirre. Vamos con el señor Solabarrieta, presentación de qué hablamos, Solabarrieta, en un ratito, minería, ¿no? Exactamente, Pato, ¿cómo te va? En el comienzo de esta semana hubo una reunión de comisión donde no se dictaminó, pero se empezó a instalar la posibilidad de que el CIACOM tenga una cierta fortaleza. Es un sistema en el cual se puede un poco empezar a conocer con mayor precisión y sobre todo apuntando no solamente a quienes están dedicados a la minería, sino a cualquiera de nosotros, a cualquier persona de la sociedad argentina, a que conozca cuáles son los proyectos mineros que hay, cuánta inversión se hace, cuáles son los lugares, las locaciones y demás, y se le quiere dar fuerza de ley. Esto lo impulsa María Fernanda Ávila, que recordemos fue ministra de Minería en algún momento y Desarrollo, así que vamos a estar hablando de eso, más allá de que no haya tenido dictamen, es un tema interesante para repasar. Muy bien, nos vamos a la provincia de Corrientes. Manuel Aguirre, el Colo Aguirre, diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Me alegro de escucharlo. Bueno. No sé si usted me está escuchando. Lo escuchamos de manera muy adecuada, correcta, así que estamos... Lo veo ahí con un suéter rojo, ahí, ¿no? Llamativo. Bueno, Colo. No, una camisa. Ah, una camisa, ahí estamos, bueno. Y con muy lindas imágenes detrás, ¿no? Este es un tigre, es un tigre, ¿qué es eso? Lo que tiene detrás, Colo. No. Esto es nativo de acá de Corrientes. Ah, ¿sí? Nosotros estamos haciendo la preservación y recuperación de estos felinos que a nosotros en realidad, que se llama yaguareté, lo llamamos en Corrientes. Ah, está, claro. Estamos recuperando a través de Liberá. Esto lo hizo Ricardo Colombi cuando fue gobernador, y hoy tenemos 15 yaguaretés de Liberá, que nos permite
preservar este que estaba prácticamente desaparecido. Así que a mí me gustan mucho los cuadros, tengo Sí. muchos cuadros de lo que... esta es una oficina grande Sí. y este es uno de mis cuadros, así que preferido también. Bueno, Colo, preguntas que son efectividades conducentes, como diría don Hipólito Yrigoyen. Le consulto, elecciones en muy poco tiempo. Digo, ¿quién gana? A ver. Mire, nosotros tenemos acá un espacio que se llama ECO, Sí, que en las últimas elecciones llegó al 70 y pico por ciento, 66, 67%. Cuando vimos que nuestro gobernador actual Vidal. estaba llevando, radical en sí, igual que Valdés, nosotros, sí. estaba llevando al gobierno hacia cualquier lado y fundamentalmente en lo económico, nuestro objetivo ha cambiado. Nosotros pensamos y enfocamos fundamentalmente en lo humanitario, creemos mucho en eso y no en lo económico, a nosotros poco nos interesa. Se están haciendo obras extraordinarias gastando esos 600 mil millones de pesos y por otro lado está pidiendo préstamos al Banco de Corrientes. Bueno, se me está complicando la comunicación, pero nada, tiene que ver esto con la interna correntina, porque Millones de Aguirre pesos es un para hombre pagar del los sueldos y esto no radicalismo, es así. igual Nosotros Valdés. nunca hemos Sí. pedido sueldo para que se... Bueno, vamos Si usted a... me escucha ahora, Yo lo ahora me escucho, escucha yo bien. lo escucho. No, el tema concreto es, digo, usted ahora, ¿a quién va a respaldar? ¿Quiénes son los candidatos? Porque por un lado está el hermano del gobernador Valdés, por otro lado está el candidato libertario, y ustedes detrás de qué nombre van, Aguirre. Nosotros estamos con el doctor Ricardo Colombi, porque fue el hombre que llevó a Corrientes en la salida que tuvo la provincia después de 17 intervenciones, de una crisis económica muy fuerte que tuvimos en el 99 y que gracias a Dios lo llegamos a encarrilar y comenzamos a progresar. Lógicamente que en el 2005 termina su mandato él porque era por un periodo solamente, la Constitución le permitía eso. Viene otro y en lugar de seguir fortaleciendo lo que nosotros estábamos haciendo, terminó decayendo la provincia y en el 2009 tuvimos que recuperar con Ricardo el gobierno y ahí ya teníamos reelección. Fuimos reelectos del 2013 hasta el 2017 y en el 2017 viene otro radical que el primer periodo lo llevó bien y en el segundo, cuando fue reelecto, comenzó su crisis, porque realmente cambió absolutamente toda la estrategia y todo el trabajo político que venía haciendo en Corrientes, y eso hizo que hoy estamos enfrentados, el 60% del electorado que tenemos entre los dos, estamos enfrentados, pero tenemos la certeza de que Ricardo seguramente va a lograr su objetivo y nosotros con él, por supuesto, por el proyecto que presenta y su objetivo que es fundamentalmente humanista. Y en segundo lugar, nosotros creemos en la política y creemos en un gobierno que gobierna la provincia y no gobierna un sector determinado como está haciendo el actual gobernador, que solamente está dando trabajo a una o dos empresas grandes y el resto quedan todos en la calle con el personal inclusive. Se está pagando, se pagó la otra vez 8 mil millones de pesos a esta empresa. Es una empresa de origen de Buenos Aires, la empresa esta. Ahora pregunta, perdóneme Aguirre, pero consulta, digo, ¿va el oficialismo provincial dividido? ¿Hay un candidato libertario? ¿Hay riesgos de que el radicalismo pierda la provincia entonces, me parece, o no? No. Tanto el peronismo como el partido, los libertarios, digamos, no tienen ninguna posibilidad de confrontar con nosotros. Acá la pelea está siendo hoy entre Ricardo Colombi, que está 1 o 2 puntos arriba del actual hermano del gobernador, que lo puso en ese lugar porque es su hermano y porque quiere seguir administrando detrás de él en la provincia, en razón que su hermano siquiera tiene terminado el secundario. Valdés, perdóneme, Valdés que va con Camau Espínola, con el senador peronista, me parece, ¿no? ¿En la fórmula o no? Así es, ahí está, así es. Bueno, muy Diputado, bien, vamos. ¿cómo le va? Daniela Romero lo saluda. Quería preguntarle, después de una semana tan agitada como fue esta en el Congreso de la Nación, un poco nosotros habíamos repasado lo que había sucedido y vimos una especie de empate entre el oficialismo y la oposición, porque si bien consiguieron insistir sobre la emergencia en discapacidad,
También quedaron algunos vetos sin tratar, algunos proyectos que tenían en plan también en la sesión que quedaron afuera, el impuesto a los combustibles, por ejemplo, uno de los platos más fuertes. ¿Cómo ve usted que pueda seguir la agenda opositora en estas próximas semanas, en donde hay elecciones en las provincias y la campaña electoral también rumbo a octubre cada vez se calienta más, ¿no? Mire, a mí lo que me preocupa más de todo esto en realidad es que en plena campaña electoral. Bueno, tenemos algún inconveniente. En todo caso, la verdad, me parece que lo más... A ver, temas diga. muy sustanciales. Sí. Le decía, me preocupa realmente ver que estamos discutiendo temas muy sustanciales en plena campaña electoral, que usted sabe que a veces la demagogia existe y algunos de un lado o de otro pretenden hacer una cosa u otra y eso no sirve para nada. Tenemos que gobernar para todos los argentinos, fundamentalmente los 45 millones, y no para un sector o para otro sector. Y este es el problema que estamos teniendo. Yo creo que nosotros, si variamos esto, no vamos a tener... va a poder prosperar otros proyectos después de las elecciones. Está. Vale. Diputado Aguirre, ¿cómo le va? Gonzalo Solabarrieta saluda. Ayer se conoció a través de la sesión del Senado, más allá de las dos novedades principales que tienen que ver con bueno, los proyectos que terminaron siendo aprobados respecto a universidades y a los hospitales pediátricos, pero también hay un proyecto que, en definitiva, a través de un DNU, el Gobierno Nacional decidía correr algunos cargos importantes respecto a lo que tiene que ver con el INTI y el INTA. Entiendo que usted tenía un proyecto declarando, obviamente, en este sentido, su postura negativa, ¿no?, respecto a esta decisión, y en este caso, bueno, se volvería atrás este DNU. Cuéntenos por qué ustedes rechazan esta iniciativa y por qué es tan importante este instituto. Mira, el proyecto que presenté y la idea que tengo es que por la experiencia que tenemos nosotros con el INTA, fundamentalmente es de mucha trascendencia e importancia. Son hombres técnicos muy preparados de 30 años, 25 años, y eso a las provincias que son productoras agrícolas, ganaderas, como el caso nuestro, a nosotros nos viene muy bien, y es un error garrafal perder esos técnicos que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento. Por eso es que presenté. Ahí estamos, bueno, nada, nos tenemos que... Sí, está claramente... No hay ningún problema, me parece que lo más importante está señalado. Diputado Aguirre, muchísimas gracias, hablando de lo que pasa en las próximas elecciones y de lo que está planteando en torno al INTA. Dígame, sí. Nada, levantemos, dale. Porque si no, no se puede. La hora, quedan 16 minutos para el mediodía. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, 2 minutos para que termine Dani lo que tiene que ver con la quinta placa y después el señor Gonzalo Solabarrieta y la minería. Vamos, sí, Romero. Pato, lo que nos quedaba repasar... Sí. ¿Cómo fue que el efecto cierre de listas también influyó en los resultados de todas las votaciones que se dieron tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿no? Vamos a ir a la placa. Nos encontramos con que hubo muchas más pérdidas que ganancias a lo largo de este año, sí, ¿no? Un poco lo hablábamos después fuera de cámara nosotros. Lo primero que sucedió, que fue como novedad, es que se rompió el bloque de La Libertad Avanza y se creó este nuevo bloque llamado Coherencia, que recluye a... por un lado, Marcela Pagano, enemistada con el presidente de la Cámara desde hace más de un año, que le hace una carta abierta al presidente de la Nación vía un posteo de Twitter en donde claramente remata contra todo el entorno del presidente, ella muy decepcionada de alguna forma de cómo se llevaron a cabo los vínculos en el gobierno. Por otro lado, Lourdes Arrieta, enemistada también con el presidente de la Cámara y quien había sido una ya ex libertaria, no formaba parte del bloque de La Libertad Avanza. Tiene un bloque propio, sí. Tenía un monobloque llamado Transformación, que, bueno, también resulta de muchas discrepancias que surgieron por la visita de los libertarios a Ezeiza el año pasado. Todo surgió a partir de eso. Ella con muchísimos vínculos con el kirchnerismo, Lourdes Arrieta, digámoslo, ¿no? Muy cercana a Leopoldo Moró, por ejemplo, y una de las que también tiene vínculos con la bicameral de inteligencia. El rol de Lourdes Arrieta ya era opositora hace mucho tiempo. Después también Carlos de Alessandro y Gerardo González, que son dos libertarios que
heridos del cierre de listas más que nada, Pato. Así que hacen este bloque llamado Coherencia, que va a actuar como oposición, o al menos así se demostró durante toda la sesión de diputados. Después, Zimmerman y Espínola. Víctor Zimmerman, chaqueño de Leandro Esdero, quedó fuera del cierre de listas en Chaco. No renueva su banca este año. Él desde el Senado funcionaba como aliado asímero del gobierno y ahora ya no. Y Camau es el que va de compañero de Valdés. Exacto. Camau tiene la máscara de opositor puesta, pero la levanta sin ningún tipo de escrúpulos. Paultroni volvió a la casita de los viejos. Regresó Paultroni, Francisco Paultroni, enemistado con la Libertad Avanza durante todo el año pasado, especialmente con el asesor presidencial Santiago Caputo. Lo vimos como fiel aliado durante la sesión de ayer en el Senado, al igual que a Carolina Lozada, la radical de Santa Fe, que también votó todo con el gobierno ayer. Ella también miembro del Consejo de Mayo, ¿no? Sí. Representante del Senado ante la mesa con la Casa Rosada. Y no alineada siempre con el gobernador Puyaro. No, claramente no. Lo único que se diferenció Lozada fue con lo del Garrahan, que ahí se ausentó, creo que si no me equivoco. Pero en todo lo demás ella votó con el gobierno. Y después vimos la fidelidad de Cornejo, de Frigerio y de Esdero, los gobernadores que hicieron alianza con la Libertad Avanza para las elecciones nacionales. Eso más que nada en la Cámara de Diputados se enojó, se mostró. ¿Y qué pasa con Luis Juez? Bueno, Luis Juez es un amigo del presidente, Pato. Por lo que tengo entendido, no deja de ser amigo del presidente. Incluso, donde hay un acuerdo formal en Córdoba con los libertarios, pero no pone gente propia. No pone gente propia, él no pidió nada. El Frente Cívico es el espacio de Luis Juez en Córdoba. Hicieron alianza con la Libertad Avanza. Luis Juez tiene esperanzas de llegar a ser gobernador en el 2027. Con el respaldo libertario. Por eso, y él también en algún punto justifica que no puede estar en contra del INTA, no puede mostrarse en contra de todas estas iniciativas y después quiere ser gobernador porque en su provincia eso no caería bien. Totalmente. Entonces, esa es como la lógica de Luis Juez. Él apunta a ser gobernador y después el vínculo que tiene con el presidente es como paralelo a toda la cuestión política. Y eso se mantiene porque incluso cuando fue lo de discapacidad, que Luis Juez, por supuesto que no solamente votó a favor de la emergencia en discapacidad, sino también que habló, se emocionó. Y ayer habló del Garrahan. Eso no quebró su vínculo con el presidente Javier Milei. Entonces, claramente su amistad va por paralelo. Hay que ver después de acá al 2027 cómo se termina jugando todo esto, ¿no? Pero bueno, ese es el caso particular de Luis Juez, que también votó todo con el kirchnerismo ayer en el Senado. Muchísimas gracias, Daniela Romero. Y ahora todo con el señor Solabarrieta, Minería Solabarrieta. A ver. Exactamente, Pato. Recordemos que la comisión la preside Gualberto Allende, diputado de Unión por la Patria, que ha sido convocada para esta semana. En el comienzo tal vez quedó un poco perdida en el espacio de lo que fue una semana muy movida, no solamente el miércoles con la sesión en diputados, sino ayer jueves con la sesión en el Senado, pero hay un proyecto interesante, ¿no? Que más allá de que se habló mucho de la minería en general y de otros proyectos, sobre todo de las minas en general, y algún conflicto, aquí lo que plantea la diputada María Fernanda Ávila, de Unión por la Patria y representante de la provincia de Catamarca, una de las provincias más identificadas con la minería, es buscar darle fuerza de ley al SIACAM, que es básicamente el sistema de información abierto a la comunidad sobre la actividad minera argentina, básicamente, algo que hoy es, la verdad, sinceramente, bastante accesible. Yo me acabo de meter en la página del SIACAM para buscar datos y, por ejemplo, si vos querés saber, Pato, lo que significa la generación de empleo hoy de la actividad minera está dividida entre lo que es producción de combustible, litio, en lo que es exploración y producción, metalíferos, minerales no clasificados. Bueno, a marzo del 2025, por ejemplo, son más de 39.000 empleos generados a través de la minería. Esto se puede conocer fácilmente desde lo que significa el SIACAM. ¿Qué pasa? Que como fue una resolución que nació en el año 2022, lo que se quiere es básicamente buscar darle fuerza de ley a este proyecto. Esa era una de las declaraciones que hablaba de la información fidedigna de lo que expresaba la diputada en la comisión. Lo que crea básicamente es lo que ya se conoce como el sistema de información abierta hacia la comunidad sobre la actividad minera en la Argentina, información periódica, es decir, constante, seguida, ¿no? Mes a mes, o inclusive se puede hacer tras quincenas y demás. Información periódica en varios aspectos, tanto en aspectos económicos para lo que es el rumbo de cada una de las provincias,
para lo que es el aspecto económico a nivel país, geológicos, geográficos, sociales, sanitarios y ambientales. Es decir, una información bastante completa y además algo de los datos más importantes es que lo que se busca es que sea sencillo y de, como vemos ahí, datos de acceso público sobre proyectos mineros. Pero que, a ver, esta información sea accesible, que sea fácil de interpretar para la sociedad. Este es el punto principal, me da la impresión de que tiene esta iniciativa. Bueno, y obviamente lo que decíamos, la información comprensible y actualizada para que haya un mayor control ciudadano respecto a estos datos de la minería. Vamos a pasar a la siguiente placa. Ahí lo decíamos, en febrero del 2022 se creó el SIACAM, ¿sí? A través de la resolución 89-2022 del Ministerio de Desarrollo Productivo, y lo que busca en este caso la diputada María Fernanda Ávila es buscar establecerlo con fuerza de ley. ¿Qué pasó en la comisión el otro día? Bueno, se instaló recién el tema, se sabía que era uno de los debates que iba a tener esta comisión, pero no hubo dictamen, como para empezar a conocer el tema, para dialogarlo. Después se verá qué otros giros pueda llegar a tener este proyecto y nos vamos con esta última declaración del presidente Gualberto Allende de Unión por la Patria, que es lo que dice la exportación minera en 2024, para que conozcamos un poco el contexto de la actividad minera hoy en Argentina, fue de 4.673 millones de dólares, lo que ubica al año pasado, es decir, el 2024, entre los 3 mejores de la historia a nivel exportación en cuanto a lo que tiene que ver con este sector en la República Argentina. Por ende, es importante también remarcar este tipo de comisiones que tal vez pasan desapercibidas en este tipo de semanas complejas de mucha sesión. Es un hombre de la causa, Allende. Yo lo recuerdo hace mucho tiempo, sanjuanino, cuando había mucho cuestionamiento en el propio oficialismo, en ese momento era el kirchnerismo, para con los emprendimientos mineros porque eran poco ecológicos, rompían el clima. Y me acuerdo que Allende decía, che, en la Pampa Húmeda tienen soja, tienen carne, en Mar del Plata tienen pesca, yo lo único que tengo es minería, así que déjenme que explote los recursos mineros, decía el sanjuanino Allende, y a San Juan le ha ido bien con la minería. Sí, muy bien. Señor Solabarrieta, tenemos que terminar. Un placer, Pato. Daniela Romero, muchísimas gracias. No, a ustedes. Ahí le estoy viendo a Melina Fleiderman, ¿cómo le va? Fleiderman, muy bien. Total Black. Débora de Urieta. Vuelve a trabajar hace mucho tiempo, que estaba haciendo pocas cosas, Urieta, así que bueno. Nada, nos tenemos que ir. Nada más, muchísimas gracias. El mejor fin de semana. Chau, chau.